Estamos en el Café Tortoni, en el comienzo de un programa que necesita, desde luego, un auspicio. Este auspicio lo proporciona Guillermo Stronati. Muy bien, auspician La Venganza Será Terrible. Café Cabrales. Cabrales significa buen café. Provincia Seguros, tan seguro como un banco. Bríndese Medicorp Argentina Medicina Privada, 8151277. Banco de la Ciudad de Buenos Aires, solidez y rentabilidad. La mayor garantía para sus depósitos. La droga no libera, solo te encadena a la muerte. Secretaría para la Prevención de la Drogadicción. Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires. Para garantizar la actualización permanente de todos los docentes, hemos puesto en marcha la Red Federal de Formación Docente Continua. El 2000 es hoy. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Muy bien, Alejandro. Bueno, ¿tiene usted algún saludo de esos que su codicia suele vender? Sí, he vendido uno, Alejandro, para la abuela Ismén de San Justo. Bueno, yo carezco de todo saludo como siempre. Sí. A la señora Nélida Clos, de la Ciudad de La Plata, y a su esposo, el señor Raúl Sánchez. Saludamos a nuestro compañero y amigo Jorge Dorio. Sí, señor, aquí presente. Está aquí para chupar de ojo. Sí. Vino a pagar la deuda con el Tortoni. Sí, porque él tiene una libreta en el Tortoni, una vieja deuda. ¿Tuvo libreta de almacenero, dice usted? Claro, porque él tomaba cosas, comía sanguchitos, con el pretexto de que trabajaba aquí. Sí. Y como sabía que se iba a ir a Sí. trabajar no sé dónde, Sí, a Estados Unidos. empezó a consumir más y a no pagar. La deuda creció. ¿Cómo hace uno cuando se va a mudar? Es tradicional que cuando uno se va a mudar de un barrio empieza a contraer toda clase de deuda. Alquila muchos videos. En el alquila video. No, pero no. Conozco gente que se ha choreado 3, 4 videos. Pero déjese de embromar, estoy poniendo una nota cotidiana que usted me dice, cotidiana, melancólica, entrañable, y usted dice, alquila videos, y ya esto lo tiñe de clase media alta. El tipo que alquila videos no deja cuenta en el almacén, hermano, tiene videocasetera. Claro. ¿Cómo va a alquilar videos? Bueno, alquila videos, Rolón, Bien. efectivamente. Cuando la gente se está por mudar, alquila videos, Sí. incluso videos que no ve y videos que no devuelve. Claro. Sí. Deme que yo 500 películas. Se va a otro barrio y pone un video. Bueno, dígale al hombre de Le Mans que venga. Vamos con Le Mans, entonces. Le Mans Suaves. Suaves por naturaleza presenta a Alejandro Dolina y su bloque Reflexiones. En La Venganza Será Terrible. Es una cosa cierta que cuando pensamos en monstruos, digo en animales monstruosos, enormes y compuestos por pedazos de otros animales, pensamos en las mitologías griega, romana y en las mitologías orientales. Digo, al decir monstruos, esos animales que vienen aves y se van serpientes, que están hechos con pedazos de otros y que parecen ser el colmo del terror de los mitos antiguos. Y nos parece que los libros de la tradición judeocristiana carecen de tales animales. Bueno, no carecen. Hoy vamos a dar una vuelta por el zoológico fantástico de los libros de la tradición judeocristiana, la Biblia y otros. Y el primero de los monstruos que tenemos aquí es Rahab, repito, Rahab, el príncipe del mar, que incluso existía en una época anterior a la creación, así que no forma parte de la creación. En una época anterior se rebeló contra Dios. No se sabe si antes o después de la rebelión de los ángeles. El episodio en que se funda la rebelión de Rahab es, si se quiere, baladí. Es un episodio pequeño. Dios le dice: abre tu boca, príncipe del mar, y traga todas las aguas del mundo. Y Rahab le dijo: Señor del universo, déjame en paz. Y Dios se enojó. Y lo mató a patadas, lo que no parece una actitud muy divina que digamos. Y hundió su cadáver bajo las mismas aguas que se negó Rahab a tragar.
Respecto de Rahab se dice que ningún animal terrestre podía soportar su hedor. Parece que tenía un olor a podrido tremendo, lo cual nos recuerda a algunos amigos. Otros sostienen que en cambio Dios perdonó a Rahab y que luego, cuando unos ángeles envidiosos robaron y arrojaron al mar el libro de Raziel, Dios ordenó a Rahab que se sumergiera y recuperara ese libro. El libro de Raziel es un compendio de sabiduría divina que Dios le había dado a Adán. Y de Adán pasó a Noé, no en forma directa, ¿no? Aquí, las vueltas que da el libro de Raziel nos hacen observar que faltan algunos. De Adán pasó a Noé, de Noé pasó a Abraham, de Abraham a Jacob, de Jacob a Leví, después a Moisés, Josué, y finalmente lo tuvo Salomón, que adquirió toda su legendaria sabiduría, de la cual nos hemos permitido dudar hace algunos días, en el libro de Raziel. De todos modos es una idea bastante común en muchas tradiciones, la de un libro que contiene todos los secretos del universo. Es una idea más de la antigüedad clásica, tal vez porque todos los secretos del universo cabían en un libro. El universo se está llenando de nuevos secretos, o en todo caso, de nuevas nociones que uno puede ignorar. El tamaño de nuestra ignorancia es seguramente mucho mayor que el tamaño de las ignorancias clásicas, pero no porque seamos menos sabios, sino porque las nociones que hay que saber son muchas más. El hombre universal, el hombre que pudo soñar Leonardo, es hoy un sueño imposible. Pero, de todos modos, tal vez no era esta la idea de un libro como el de Raziel. Cuando dicen un libro que contiene todos los secretos del universo, no es que tenga hasta la mínima noción, que no es un libro exhaustivo, me parece a mí, sino más bien un libro revelador. Y la revelación no necesariamente implica el conocer la totalidad de las nociones, sino aquellas nociones que desencadenan el conocimiento de la totalidad. Así que no crean que un libro que tenga todos los secretos del universo sea necesariamente un libro extenso. A lo mejor no lo es tanto. Pero bueno, déjeme de embromar a usted, Rolón, con el libro de Raziel, pues yo estoy hablando de Rahab, el monstruo el príncipe del mar que tanto gedía. Se dice también que Rahab alentó a los enemigos de Dios y apoyó a los egipcios en su disputa con los hijos de Israel. Tanto es así que en aquel famoso episodio en que el Mar Rojo se tragó a los partidarios del faraón, suplicó a Dios, diciendo, por favor, salva a los ejércitos faraónicos. Y Dios se enojó y destruyó a Rahab y a todos sus ayudantes. Otros confunden a Rahab con Leviatán o con Océano, o con el jactancioso gran dragón que pretendía haber creado todos los mares y ríos. Bueno, el otro monstruo es Leviatán. Este me gusta más. Su nombre es más conocido no tanto por transitar las personas ciertos libros de la tradición judeocristiana, sino más bien porque Leviatán es el título de una obra muy famosa de la política, de Thomas Hobbes, y además porque es uno de los nombres que suele dársele a la ballena, Leviatán. Bueno, Leviatán, ¿cómo era?, se preguntará usted, Rolón, desesperado. ¿Leviatán cómo era, Alejandro? ¿Se pregunta usted desesperado? Sí, señor. Bien. Los colmillos difundían el terror sin que se sepa cómo. De su boca salían fuego y llamas sin que se sepa cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. De las ventanas de su nariz salía humo. De sus ojos un feroz rayo de luz, si me perdona la hipálaje. Su corazón carecía de compasión, dice, mezclando una descripción física con una descripción espiritual. Vagaba por la superficie del mar, dejando una estela resplandeciente, que hacía que el mar hirviese como una olla de puchero cuando pasaba él, ¿no?
Puchero es un agregado mío. Ejemplo. Se dice que Dios pescó a Leviatán con un anzuelo, lo sacó del mar, le ató la lengua con una cuerda, le atravesó las ventanas de la nariz con una caña y le taladró las mandíbulas con una espina, lo cual tampoco parece una actitud muy divina que digamos. Finalmente arrojó el cadáver al fondo de una embarcación y se lo llevó como si fuera al mercado. Pero yo tengo otros datos que son, me parece a mí, un poco más estimulantes. Algunos dicen que Leviatán tiene tantos ojos como días tiene el año. Es decir, Leviatán tiene 365 ojos, salvo en los años bisiestos, cuando tiene un ojo supernumerario. No pregunten dónde. Por supuesto que sí, el 29 de febrero. Sí. Dicen también que se muerde la cola con los dientes. Está bien, como un perro. Sí, y forma un anillo alrededor del océano, lo cual nos recuerda el Uruboros. Y es por eso que a la banda inferior de la bóveda celeste suele llamársela también Leviatán, como si el monstruo estuviera rodeando la bóveda. A pocos hombres, hay que confesarlo ya, se les ha concedido ver al Leviatán. Pero Rav Shafra, mientras navegaba en su barco, vio un animal que sacaba, mejor dicho, la cabeza del agua. Lo vio así nomás, ¿no? Tenía grabadas en los cuernos unas palabras. Tipo andaba por el mar. Sí. Ve un animal que saca el marote, una gran cabeza. Y en los cuernos tenía una inscripción que decía: esta minúscula criatura marina que mide apenas 300 leguas, es decir, que no es que Zafra vio un animal de 300 leguas, No. sino que leyó ese dato escrito en los cuernos, lo cual revela un orden de esa criatura y además un gesto muy civil. Claro. Si el tener los datos inherentes a su persona escritos en los cuernos para evitar a quien lo vea Claro. que se le corra de efectuar mediciones, Sí, señor, tomar y aún el peso. el incurrir en errores, hijos de la premura del momento. O para que no se lo lleven por delante, ¿ven? También. Cuando van navegando. Entonces dice así: esta minúscula criatura marina que mide apenas 300 leguas, es decir, 1500 kilómetros, está en camino para servir de alimento a Leviatán. Ajá. ¿Qué me dice? Sorprendente. Quiere decir que si servía de alimento a Leviatán, conjetura el zoólogo en pantuflas, Sí. debía ser más chica que Leviatán. Y bueno. Uno suele comerse cosas más chicas que uno, salvo que se las coma de a poco, como sucede con las vacas. Algunos dicen que Dios mató a la hembra de Leviatán y castró al macho, cosa que no creo, porque no puede ser que Dios haga cosas superfluas. Y dicen también que guardó carne en salmuera. La carne de Leviatán está guardada en salmuera para el banquete del juicio final. Para mí, un pancho. Ahora sí está. Sí. Leviatán, como Rahab, exhalaba un hedor terrible. Y si no fuera porque cada tanto se purificaba oliendo flores del Edén, todos habrían muerto ya. Nosotros no existiríamos porque la raza humana hubiera sucumbido en sus albores solo por el hedor de Leviatán. Ríase de nuestros amigos. Dios no solo preparará un banquete con la carne de Leviatán, sino que distribuirá para la venta en Jerusalén lo que los justos no alcancen a comer de esa carne. Y con el producido de esa venta hará carpas con su piel y adornará la ciudad. Es decir, con el producido producido de esa venta adornará la ciudad, mientras que con lo que sobre de la piel hará carpas. Tampoco esta parece una actitud muy divina. No. Otros predicen un duelo
entre Leviatán y un monstruo del cual no hemos hablado todavía, que es Behemoth. Los cuernos de Behemoth destriparán a Leviatán y las aletas de Leviatán matarán a Behemoth, de modo que se matarán los dos. Pero ¿quién es Behemoth? ¿Quién es Preguntará usted ahora, Stronati. ¿Quién es Behemoth, Dolina? Como noto la desesperación, hija de su insaciable curiosidad, en su voz temblorosa, le diré que Behemoth fue el primer animal terrestre creado. Ajá. Los otros no eran terrestres. No. Parece un hipopótamo, le voy a decir, pero es distinto. Es igual que un hipopótamo, pero distinto. Y gobierna a las criaturas terrestres, así como Leviatán a las del mar. Si es que tuvo una compañera, puede conjeturarse que no pudo acoplarse con ella, porque era tan pesado Behemoth que su prole hubiera hundido al mundo. Si hubiera tenido muchos hijos Behemoth, se hubiera hundido el mundo. Salvo que usted crea que el mundo es redondo, que el mundo es esférico y que entonces no puede hundirse. Si usted cree, como esos peregrinos cosmólogos que andan por ahí, que el mundo es una esfera, pero ahí sí que estamos arreglados. Claro. Porque por más pesado que sea un Behemoth, sigue hasta el centro de la Tierra, en todo caso aparece por el otro lado. Claro. Largo. Pero quien cree como yo, y como cualquier persona decente, que el mundo es algo plano. ¿Por qué se ríen? Es plano. Es una cosa, el mundo es como una tabla. Ajá, sí. Arriba de la cual hay cosas como montañas, ríos, y abajo, bueno, no sé lo que habrá una tortuga. ¿Para qué averiguarlo? ¿Para qué averiguar? Porque el concepto de la Tierra como una esfera, pues, choca con la idea de un arriba y un abajo en el universo. Es indispensable para cualquier persona decente. Claro. Imaginar un universo donde nada sea arriba y nada abajo, es un universo poco serio. Sí. No tenemos rumbo. El arriba y el abajo serían conceptos relativos y no absolutos como queremos nosotros. De modo tal que arriba, en el espacio sideral, sería, el arriba estaría señalado por una línea, por la proyección de una línea que nacida entre sus pies Rolón, pasar entre sus ojos. Ajá. ¿Dónde queda arriba? Y usted le dice, en la línea que saliendo de mis pies, la prolongación del segmento que saliendo de mis pies pasa por entre mis ojos, señala el arriba en la dirección precitada, es decir, de pies a ojos. Quiere decir que si a usted lo dan vuelta, lo que antes era arriba era abajo. Y si basta para modificar un concepto tan necesario a la convivencia general como el arriba y abajo, el darlo vuelta a usted, pues es que este universo no tiene seriedad alguna. Estamos todos dependiendo de que usted lo den vuelta o no lo den vuelta. Ah, no me dé vuelta. Y me parece concederle a usted una importancia demasiada. Es esto. Bueno, está bien. El preguntar antes de saber dónde está el arriba, el preguntar para qué el agua apunta a Rolón. Bueno, como quiera que sea, Behemoth no tuvo descendencia y entonces el mundo no se hundió, sea que el mundo esté constituido por una esfera o por, como sostengo yo, por una tabla. Bien, el Behemoth come pasto en las 1000 montañas. Las 1000 montañas es uno de los nombres de las fuentes del Nilo. Las deja peladas en un solo día, pero a la noche la hierba brota de nuevo. Todas las aguas del Jordán en 6 meses, que no son tantas, las bebe de un trago el Behemoth. Pero he aquí un dato que nos pone de su lado inmediatamente. Es misericordioso. Es raro que aparezcan monstruos misericordiosos. Por lo general, la misericordia está ausente de las criaturas míticas. Mitad
porque una persona que tenga la desgracia de tener un aspecto tal como el de la gorgona, por ejemplo, que tiene, en vez de pelo tiene serpientes y que tiene garras de águila y cola de serpiente y todo eso, bueno, ¿qué misericordia va a tener? Claro. Cualquier misericordia se les pianta al mirarse al espejo. Claro. Resentimiento ahí, Sí, sí. yo creo que haría falta una especie de tratado de psicología mitológica, Ajá. que bien podíamos escribirlo, ¿no? Sí. Para explicar de qué manera el aspecto físico de los monstruos míticos, o incluso de qué manera la historia de los héroes influye en su psique. Es decir, podemos deducir la psique a partir de la historia de cada héroe y del aspecto de cada monstruo. Esto para cualquier psicólogo de 3x5 debe ser muy fácil. Especialmente fácil para los psicólogos de 3x5. Quizá a los buenos psicólogos les resulte difícil. Justamente lo que caracteriza a un psicólogo de 3x5 es la facilidad con que extrae consecuencias. Qué simpático se ha venido hoy, Alejandro. Yo no estoy diciendo que usted sea un psicólogo de 3x5. No, porque yo no saco consecuencias jamás. No, eso es lo que tiene. Incluso ni siquiera cuando ha de sacarlas. Nunca. Pero si usted era bueno en matemáticas, Sí, ¿cómo que sí. no saca consecuencias? Muy bueno en matemáticas. ¿Por qué no cuenta una anécdota de lo bueno que era en matemáticas? Yo se las cuenta cuando se quiere levantar minas. Sí. Le cuenta lo bueno que era en matemáticas, así como yo cuento cosas tales como todas ineficaces. Las cosas que uno cuenta para levantarse minas son siempre ineficaces. La levanta por otra razón. Las levanta por otras razones. Sí. ¿Usted qué cuenta, Alejandro, por ejemplo? Yo mire, yo cuento supuestas actitudes valerosas. Bien, Sí, por bien, se ejemplo. presenta como un hombre valiente, está bien. Sí. Por ejemplo, a ver, cuente una. Y por ejemplo, un día me subí al tren andando. El tren se había arrancado y lo corrí y me subí. Claro. Cuento y la miro a la mina. Bueno, Y la mina me mira con cara de nada. Y dice, qué lindo tema es este. Y mire si le dice Refiriéndose la- a lo que están tocando en el bar. Siempre están tocando algo. Mire si Algo la que mina yo le- no conozco. Hace como 20 No, años que no reconozco una sola melodía de las que tocan en los bares. Yo tampoco, son todas las Me mismas. voy a mudar a un país donde reconozca las melodías que tocan en los Sí. bares. Algo malo debe pasar conmigo. Cuando uno no reconoce las melodías que tocan en los bares de su patria, Sí. algo malo sucede con esta patria, o algo malo sucede con uno. Claro. Bueno, pero mire si la mina le dice a que no te bajás a que no te bajás andando. Porque es más difícil. eso. Es más fácil, es más fácil bajarse que subir. sí, señor. Sí. Ya pues, uno salta bajando, va corriendo. Narezo, por ejemplo, le cuenta No. a las minas que él corrió en la París-Dakar. En realidad le cuenta a todos que él corrió en la París-Dakar y no es posible sacarlo de ese tema de conversación ni aún a sopapos. Cuenta los fríos del desierto, cuando anda en coche. Sí, cosas que todo el mundo sabe. Sí. Él lee mucho la revista Corsa. Lee la revista Corsa y esas revistas de geografía donde dicen el desierto hace frío a la noche pero calor de día. La conozca más se compra. Le La va a encanta. pedir Atlántida antes de que salga. Sí, se lleva los videos de la Conozca Más a casa y Sí, se los las roba de acá. yo anduve por acá. Bueno, estos son los monstruos que tenemos hoy, ¿eh? Narezo. Behemoth, el monstruo misericordioso, Leviatán, el monstruo oloroso, el otro oloroso, Rahab, no son tantos, pero con ellos podría hacerse una pequeña tropilla. ¿A quién dedicar este recorrido por el zoológico no tan estimulante de los libros de la tradición judeocristiana? Para empezar, a Behemoth, Sí. que era un monstruo misericordioso, y a todos los monstruos misericordiosos que en este mundo han sido, que no son tantos. Recuerdo a Quirón, el centauro, que era culto,
y era maestro y solía enseñar. ¿Qué otro monstruo misericordioso recuerda usted, Jorge? Bueno, el de La Bella y la Bestia. Sí, sí señor. Ese también. A mí me gusta uno, yo no sé si... ¿Cuál? ¿Cuál? Valjean, Jean Valjean. Sí, pero ese no era monstruoso. No, no sé, no, que va a poner... Venga. Vamos a discutir Venga, un poco. arríbese. Que va a hablar bien y se sienta. No, el que dice usted es Quasimodo. No digo Quasimodo, Ya digo que hablamos de Quasimodo, Víctor Hugo. Digo Quasimodo y digo Jean Valjean. Quiero decirle, Alejandro, tómelo como de quien viene. Tómelo como quiera. Pero tómelo de una vez. Quiero decir, como de quien viene, de un amigo. Si me permite un piropo público, esta obscenidad, usted también es un monstruo. Quiero decir... Ah, en ese sentido. No, lo que quiero decir es esto. Ya que estamos en tren, si me permite este plural majestático Ahora ahora... no bajamos el tren. Sí, Ya sé a quién dedicárselo. Usted diga lo que quiera, pero ya sé a quién se lo bien, dedica. yo se la dejo picando cuando era un buen número 5 de joven, pero bueno, ocurre, qué mal día para hablar de esto, ocurre que, digo, la monstruosidad, ¿en qué se basa? Sino en la diferencia, esto es, cuando un argentino, por ejemplo, llega a un nuevo país y descubre que las reglas del juego, de la historia, son otras, dice, pero ¿cómo coño? Nosotros no éramos los adalides de la libertad y ahora nos miran mal. Digamos, uno es un monstruo allí donde no se reconoce su parecido con la mayoría de la gente. Está bien. Entonces sí, hay muchos monstruos. Y, Sí, digo, sí. y en general nos gustan los monstruos, digo, No, cierta no otra diferencia. cosa que los monstruos vindicamos aquí. Hay algunos Aquellas monstruos criaturas también. que por su diferencia son incluso mal miradas, Siempre. aun cuando estas diferencias estén fundadas. En la excelencia. No en una fealdad, sino acaso en unas cualidades que nadie tiene. Y ahí entonces tenemos muchos monstruos, que son justamente aquellos que vindicamos en este programa. Por ejemplo, Jean Valjean, por ejemplo, Carlos Gardel, por ejemplo, el Chueco Fangio, por ejemplo, Diego Maradona. Y más atrás, ¿Quién? por favor, no hagamos chistes de mal gusto, no aprendieron todavía hace 10 años que hace el programa el muchacho, denle un gusto alguna vez. Entonces digo también, empezando después en esa porción de la historia, unos 2000 años atrás, fue una monstruosidad suponer en algún momento que se podía constituir una civilización, no a partir de la ley del más fuerte, que es la que se sigue usando en algunos lados, sino de otro grado de justicia, de otro grado de relación. Cierta idea extraña que cuando uno le denuncia ahora, queda como un pinche cabrón tonto, digamos, hablar de ese tipo de cosas. Ese primer monstruo fue, sufrió lo que sufrieron los otros monstruos, fue perseguido y Está bien, asesinado. para aquellos que son perseguidos por su diferencia, aun cuanto esta diferencia sea justamente el ser excelentes, el ser demasiado bondadosos, demasiado inteligentes, demasiado diestros en algo. A esos monstruos dedicamos hoy. Y ojalá la tropilla de esta clase de monstruos sea cada vez más copiosa. Y la tropilla es la canción criolla que canta Edmundo Rivero, dedicado a esa clase de personas diferentes. Adelante, don Edmundo.